Pero ¿cómo lo está viendo desde Caracas nuevo, Alejandro Leal? Bueno, en lo particular yo sí tenía muchísimas esperanzas en el triunfo. Para mí era evidente que la única manera de que no ganase el presidente Trump era por un fraude descomunal, y entonces mi preocupación era la reacción posterior al fraude. Y eso es lo que a mí me generaba preocupación real. ¿Cómo se genera ese proceso de respuesta frente a lo que va a ser un fraude terriblemente gigantesco, ¿no? También es muy bueno lo que está sucediendo hoy cuando se está viendo esa diferencia de 20 millones de votos del 2020 y la realidad actual, ¿no? Y eso deja bien clara la cochinada que hubo en el 2020, para que la gente termine de entender que lo que hubo en el 2020 fue un fraude asqueroso. Entonces, también abre otro espacio, que es el entendimiento de cómo fue posible que se soportase eso. ¿Cuántas personas trabajaron de ambos partidos para soportar esa mentira? Porque allí yo creo que viene gran parte de cómo fue que encontró el presidente Trump y su equipo la manera de poder evitar, minimizar el fraude en esta oportunidad. Minimizarlo de una manera tan correcta. Y mucho de lo que hizo fue precisamente no trabajar con los republicanos. Entender que tenías el enemigo en casa. Y entonces, esa estructura, una estructura paralela que fue armando desde el inicio, desde que entendió esa etapa, que mucho de fraude fue posible por la traición interna, es decir, lo que nosotros vivimos, lo que tú no querías comprender de ese enemigo que está al lado tuyo, y dice que está contigo. Bueno, él lo aprendió, y él entendió que este asunto iba mucho más allá de los rinos, que este asunto iba en una rosca realmente complicada y que tenía que generar una estructura totalmente paralela que le pudiese garantizar que la verdad fuese respetada. Y eso es parte del arte de lo que logró, ¿no? Y es ese armarse con un equipo que está siendo lejos de la estructura política tradicional. Se está armando con una cantidad de gente que tiene, más allá de sus capacidades, más allá de sus especialidades, tiene visión de que hay que recuperar a los Estados Unidos, que hay que recuperar el país, que hay que recuperar la idea de familia, de sociedad, que hay que unificarse con lo que nos hizo Occidente. Y entonces eso yo creo que es la clave para entender no solo la transformación de allá, sino la transformación necesaria de acá. Poder despertar frente a la realidad de los vicios, de todo eso que nos trajo aquí, nos mantiene aquí y que hay que dejar atrás. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Yo lo veo con muchísima satisfacción, yo lo veo como una esperanza, es lo que siempre insisto, más allá de lo que Trump puede hacer o no por Venezuela, es importante entender que ahora volvemos a tener una ventana sin barrotes. Porque si repetía la estructura de Obama, es decir, la estructura que llegara Kamala, lo que seguían eran barrotes, barrotes y barrotes.